Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y un saludo a sus hermanos del grupo de oración, los ángeles de Dios. Una vez más estamos con ustedes contentos en este sexto domingo de Pascua, ya domingo, día del Señor. Ya estamos a 26 de mayo para la gloria de Dios y hoy es día de ir a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en la santa y bendita Eucaristía. Y para la reflexión de este día, mis hermanos, vamos a visitar el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo del 23 al 29. Y dice así: Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Les he dicho todo esto mientras estaba con ustedes. En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no haya entre ustedes angustia ni miedo. Saben que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, pues el Padre es más grande que yo. Les he dicho estas cosas ahora, antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Ya en toda esta semana el Señor nos ha estado hablando de guardar algo desde la semana pasada. Decía, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Si ustedes me aman, guardarán lo que el Padre les ha enseñado a través de Jesús. Yo soy el viñador, nos hablaba el Señor, y que nosotros, si queremos dar fruto, nos va a podar. Hoy el Señor tiene un mensaje muy claro, mis hermanos, y Él comienza diciendo, si alguien me ama, guardará mis palabras. ¿Qué es guardar las palabras de Jesús? Leer su palabra viva. El Verbo encarnado, nos dice el Evangelio de San Juan, al principio Él era el Verbo y se encarnó y el Verbo está entre nosotros. Guardar la palabra de Jesús, leerla, vivirla, creerle al Señor. Guardar las palabras es creerle. Mis palabras son vida, dice Jesús en su Evangelio. Y tenemos que creerlas. Pero nos dice, si alguien me ama, la pregunta sería, ¿ustedes que me están escuchando aman a Jesús? Y entonces, ¿por qué no guardar su palabra? A veces vamos a misa, pensamos que cumplimos con estar presentes en la Santa Misa. Acabando el Padre de leer el Santo Evangelio, hace una pregunta y ahí mismo, 30 segundos después que el Padre acaba de leer, ya no sabemos de qué Él estaba hablando. Ni se diga al final de la misa, cuando tenemos la misión de llevar el Evangelio, pues ese es el significado de misa, que proviene de la palabra misión, llevar el Evangelio que has recibido a aquellos que no conocen a Dios. Ni hablar de llegar hasta el final de la misa, porque ya no nos acordamos de nada. Y muchas veces es triste que solamente vamos a cumplir, pero no vamos a vivir el Evangelio, a adorar, a bendecir, a agradecer al Señor vivo en la palabra, presente y vivo en la Santa Eucaristía. Por eso a veces es triste que nosotros no sepamos nada de la palabra de Dios. Y dice, fíjense lo que dice el Evangelio, el que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Quién es ese el que no ama a Dios? El que siempre se excusa, el que siempre tiene un pretexto para no ir a misa, el que dice que va a misa cuando le nace.
el que dice que la iglesia está llena de hipócritas, ese no ama a Jesús. Ese ha escuchado de un Dios amoroso, de un Dios de misericordia que tal vez dice, cuando ya me vaya a morir me arrepiento. El Dios que yo tengo es bueno y me va a perdonar. Sí, no te equivocas. El Señor es bueno y misericordioso y Él te puede perdonar. Pero ¿quién te garantiza que al final de tu vida vas a tener la gracia para poder pedir perdón? Si estás vacío por dentro, si no tienes la palabra de Dios, si no vives sus promesas, ¿cómo pues quieres esperar de Él una bendición tan grande que sería otorgarte esa gracia? No porque no pueda, sino porque a veces nosotros no sabemos cómo pedirla. ¿Quién es el que no ama al Señor? Si es un mandamiento del Señor, el que me ama guardará mi palabra. ¿Qué pasa con una persona que no hace caso a un mandamiento del Señor? Se vuelve rebelde, está en contra de esa persona, no obedece. Por eso dice el Señor, el que no guarda mi palabra no me ama y yo no puedo vivir en él. Mi Padre y yo no podemos vivir. El que guarda mi palabra y me escucha, dice, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. Imagínate qué gran bendición guardar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Y aquí les voy a decir algo que tal vez muchos de nosotros lo hacemos no con una mala intención, pero sí por conveniencia. Tal vez tú que me estás escuchando, escuchas el Santo Evangelio todos los días, de un padre, de otro, o tal vez de nuestra página, escucha las reflexiones. Y eso es bueno, porque te estás llenando de la palabra de Dios, pero no estás platicando con el Rey, con el Señor. Estás escuchando una plática que tuvo con otra persona, porque esa persona tuvo que leer, tuvo que orar para transmitir un mensaje. Y tú te conformas con solamente escuchar. Y el Señor dice, el que me ama guardará mi palabra, el que la lea, el que la viva, el que la medite, el que ore con mi palabra. Ese es el que va a venir el Padre y Él a hacer morada en Él. Por eso yo te invito, hermano, que no te conformes con escuchar el Evangelio. Antes de dormir, abre tu Biblia y repasa el Evangelio que ya escuchaste en la mañana y verás cómo el Señor te sorprende y te habla a tu corazón de una manera diferente de la que tú has escuchado. Para que así Él pueda cumplir la palabra y el Padre, que es más grande que Él, y Jesús vengan y hagan morada en ti. Y luego más adelante dice, en adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas estas cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Y muchas veces vemos películas de Dios, vemos la pasión de Cristo cada año en la Cuaresma, vemos la historia del niño Jesús, la película tal vez de María, de los apóstoles, pero no aprendemos nada, no cambiamos nada, seguimos con la misma actitud hacia Dios. Y aquí dice, el Espíritu Santo nos revelará todo lo que yo les he dicho, solo si tú haces caso y lees todos los días la palabra de Dios, si meditas la palabra de Dios, si la guardas en tu corazón, si la vives. Solamente así el Espíritu Santo vendrá y te sorprenderá para cuando tú entres en una necesidad o cuando tengas que hablarle a alguien de ese Padre amoroso que nos regaló a su Hijo. El Espíritu Santo hablará por ti y te sorprenderás cómo todas las Escrituras empiezan a llegar a tu mente una tras otra, dejando así esperanza en la persona que le estás hablando, en la persona que tiene una tribulación, en la persona que tiene una prueba. Y después uno se queda, Dios mío, ¿de dónde saqué tantas escrituras? De aquí te las sacó el Espíritu Santo, porque ya las habías guardado,
ya las habías hecho tuya y tal vez tú pensabas que ya se te habían olvidado, y el Espíritu Santo ahí es donde actúa y brilla la gloria de Dios en ti. Es donde Cristo se glorifica por medio de ti, es donde el Espíritu Santo viene a glorificarse. Solo si guardas la palabra, el Espíritu Santo te enseñará y te revelará todo lo que Jesús te había enseñado, todo lo que Jesús te había dicho. Cuando Jesús antes de irse le dice a los apóstoles, yo me voy al Padre, les conviene que yo me vaya, porque el Espíritu Santo vendrá sobre de ustedes. Todo lo que me miraron hacer, ustedes harán cosas mayores por el Espíritu Santo, a todo aquel que obedece y guarda las Escrituras. Y aquí hay un efecto muy importante que debemos de entender, el efecto que trae leer la palabra de Dios todos los días. Nos dice Jesús, les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Leer las Escrituras, hermano, trae paz a tu corazón, trae tranquilidad, cosas que no te puede dar el mundo. Tal vez tú ahorita que me escuchas estás pensando, yo tengo paz, porque ahorita tengo salud, tengo trabajo, mi familia está bien, no le debo a nadie, no tengo problemas con nadie, yo no me meto con nadie, yo vivo en paz. Pero esa es la paz que el mundo te da, porque después se te viene una enfermedad, te quitan el trabajo o te sale un problema y entonces ya estás desesperado, ya no sabes qué hacer. La paz que Cristo nos da al leer su palabra, al hacerla de nosotros, al vivirla, es tener mucha tranquilidad, que aún cuando sabes que tienes problemas, que aún cuando sabes que estás enfermo, que aún cuando sabes que todo te está saliendo mal, sabes que Dios tiene un propósito y la paz nadie te la puede quitar. Eso es el efecto de leer la santa y bendita Escritura todos los días, de ir a vivir los sacramentos, de confesarte una vez al mes, de adorar a Cristo en la Eucaristía, de llenarte de Jesús en la Eucaristía. Esos son los efectos que traen la paz de Jesús en nuestros corazones. Así de que, mis hermanos, vayamos pues a pedir al Señor, al Rey de la Misericordia, la paz prometida, yendo hoy este domingo, día del Señor, a llenarnos de su palabra, pidiéndole a ese Espíritu que el Padre nos está prometiendo cuando Jesús regrese con Él, pidiéndole al Espíritu Santo, cada que escuches las lecturas en la Santa Misa, que selle esas palabras en tu corazón. Con su poder, Espíritu Santo, sella esta Escritura en mi corazón, para cuando la necesite, tú sepas dónde sacar lo que yo necesito. Una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, una palabra de consuelo, tiene que estar grabada primero en tu corazón. Así de que, mis hermanos, esta es la reflexión de este día, domingo, día del Señor. Vayamos pues con gozo, con júbilo, confiados en que el Señor nos dará su Espíritu para primero grabar su palabra, para después dar testimonio de Él, para que así todos juntos, estando en la misa, compartamos y sobre todo respondamos, como dice el Salmo 67 que vas a escuchar hoy en la Santa Misa, y digamos, este es el día en que actuó el Señor. Esta sea nuestra alegría y nuestro gozo. Así de que, mis hermanos, con esta reflexión te dejo, te deseo para ti y para toda tu familia que pases un bendecido domingo. Saludos y bendiciones para todos. Hasta la próxima.